Es los tipos de trasplante, los mecanismos en cada rechazo de trasplante y algunas cositas de las pruebas. Entonces vamos a ver aquí. Bueno, esto en verdad es epidemiología para que sepan que los trasplantes en verdad es un procedimiento que se realiza muchísimo a nivel mundial, incluso en Venezuela. En Venezuela actualmente se están haciendo trasplantes renales en muchísimos centros, uno público y dos privados, de donante vivo a donante vivo. Y bueno, es algo que ustedes necesitan conocer. Entonces, básicamente, ¿qué es un trasplante? Va a ser la transferencia de células, tejidos u órganos de un individuo a otro. Y dependiendo de las características genéticas que compartan estos individuos, puede ser autólogo cuando es dentro de un mismo individuo, singénico cuando es individuos genéticamente idénticos, por ejemplo, el caso de los gemelos, halogénicos cuando son individuos de la misma especie pero que no comparten la misma línea genética, por ejemplo, que alguno de ustedes me dé un trasplante de un órgano a mí, y xenogénico cuando son individuos de diferentes especies, por ejemplo, en el caso de los humanos a los que se les hace trasplantes de válvulas cardíacas de cerdo, este tipo de trasplantes interespecie, básicamente. Entonces siempre vamos a tener un donante y un receptor y se va a generar, la idea de los trasplantes es que se genere tolerancia hacia ese tejido, por eso es que administramos terapia inmunosupresora al receptor. Pero ¿qué suele pasar? Que como estamos trasplantando un tejido de otra persona, el sistema inmunológico lo va a reconocer como extraño y por eso es que se generan los rechazos. Entonces, en relación a esto, los mejores trasplantes son los autólogos porque al ser tejidos de un mismo individuo, evidentemente no se va a generar rechazo. Y posteriormente los singénicos porque al tener la misma línea genética van a tener el mismo complejo principal de histocompatibilidad, etcétera. Y ya acá va decayendo la tolerancia hacia lo halogénico y obviamente en última instancia los xenogénicos por ser individuos de distintas especies. Bueno, en verdad esto lo podemos saltar, ustedes ya pueden leerlo, vamos a enfocarnos en los que podrían preguntarles. Bueno, esto es historia, cómo esto empezó a partir del estudio de los grupos AU, que se determinó que podía haber rechazo en las transfusiones sanguíneas precisamente porque cada tipo de... ¿Cómo? No, creo que alguien se le activó el micrófono. Ok. Bueno, les comentaba que en el caso, los primeros tipos de rechazo se vieron en las transfusiones sanguíneas porque las personas expresan distintos tipos de sangre dependiendo de los antígenos que tienen sus glóbulos rojos en su superficie y en base a eso tenemos el grupo A, B, AB y cuando no hay ninguno es el grupo O. Entonces, si una persona es tipo A, no puede recibir transfusiones, perdón, de todos los tipos, sino que puede recibir de un tipo en específico en dependencia de estos antígenos, porque si no, el cuerpo los va a reconocer como extraños y reacciona contra ellos y bueno, se produce la hemólisis y todas estas reacciones transfusionales. Esto fue lo primero que se describió en cuanto a los trasplantes. Y bueno, se hicieron los estudios de aglutinación, donde se colocaba la muestra control. Y está lloviendo durísimo. Los antígenos y se aglutinaba y en base a eso determinabas el grupo sanguíneo y qué tipo de sangre podías recibir. ¿Por qué sucede esto? Cuando tenemos un tipo de sangre que no es compatible con nosotros, se generan anticuerpos que se van a unir a estos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y de esta manera estos aglomerados de células y anticuerpos va a precipitar, se aglutinan y obtenemos la reacción. Y bueno, posteriormente estos anticuerpos van a mediar todas las funciones que ustedes ya conocen, desgranulación, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, fagocitosis, etcétera, y por eso se produce la lisis de estas células. Bueno, posteriormente siguieron los estudios, en verdad en esto no tienen que hacer énfasis, y esto es lo que da pie a determinar las bases de la histocompatibilidad. Como siempre, se inician estudios con modelos murinos, con modelos de ratoncitos, y esto es lo que les mencionaba. Este primer caso que vemos acá es como si el trasplante fuese entre individuos singénicos, es decir, que tengan la misma línea genética. No se genera rechazo porque al expresar las mismas moléculas de histocompatibilidad, pues no se activa el sistema inmunológico y no vamos a tener rechazo al tejido. En cambio, si tenemos un trasplante halogénico, es decir, aunque sean individuos de la misma especie, tienen líneas genéticas distintas, se va a generar un rechazo.
Lo mismo que fuese al revés, que intercambiáramos entre donador y receptor. Y tiene que haber, o sea, después se determinó que existen otros antígenos de histocompatibilidad menores, que no es directamente el MHC, y entonces en base a eso puede o no mediarse tolerancia o rechazo. Bueno, esto es lo mismo que les mencionamos, etcétera. Em, Ajá, entonces, ¿en base a qué suceden los rechazos a nivel de los trasplantes principalmente? En base a las moléculas principales de histocompatibilidad, también denominadas antígeno leucocitario humano o HLA. Que como ustedes deben recordar también de sus clases previas, tenemos la clase uno y la clase 2. La clase 2 que se expresa principalmente en las moléculas, en las células presentadoras de antígeno, que tiene sus variantes de RB1, de QA1, etcétera. Y la de clase uno que es la que expresan todas las células y a través de ella presentan sus péptidos propios, que es básicamente como una cédula de identidad de las células del organismo, que ellas expresan para ser reconocidas como propios y así evitar que el sistema inmunológico ataque nuestros tejidos. Entonces tenemos clase uno y clase 2. Y en base a esto es que se genera o que se estudia la compatibilidad entre un donante y un receptor. Y también es en base a esto que se producen los rechazos cuando hacemos un trasplante. Ya ustedes recuerdan, en verdad, esto no deberían volvérselos a preguntar, se pueden echar un repasito por si acaso. Bueno, recordar que la clase uno tiene tres dominios alfa y una beta 2 microglobulina, que la beta 2 con el alfa 3 son los que forman la región constante que se va a unir a la membrana, mientras que la alfa uno y la alfa 2 van a formar el bolsillo de unión al péptido. Y en el caso de la clase 2 tenemos dos dominios, los beta y los alfa. Dos cadenas, perdón, con dos dominios cada una. Alfa uno y beta uno forman el bolsillo y alfa 2 y beta 2 van a formar la porción que se va a unir a la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo funciona? Ya ustedes esto también lo conocen, cómo ocurre la activación de la respuesta inmunitaria o cómo se activan nuestras células de la inmunidad adaptativa principalmente. Tenemos siempre tres señales: reconocimiento, cooperación o coestimulación y activación por citoquinas. Y en base a esto es que va a ocurrir la activación celular para garantizar su supervivencia y posterior diferenciación para que estas células puedan ejercer sus mecanismos efectores. Entonces siempre tenemos reconocimiento entre el TCR o BCR y el antígeno, la coestimulación positiva y la señalización por citoquinas. Esto ocurre en cualquier reto antigénico, ya ustedes lo conocen. Entonces, en relación a la parte genética del complejo principal de histocompatibilidad, tampoco deberían preguntárselos ahorita, tipo no es lo más relevante, simplemente recordar que está en el brazo corto del cromosoma 6 y que ocupa demasiados alelos o que tiene demasiados alelos que se van a combinar entre sí, que es polimórfico, que es poligénico porque está compuesto por múltiples genes, polimórfico porque puede expresarse de muchas maneras a nivel poblacional, que se hereda por haplotipos porque tiene una herencia codominante. Y bueno, en base a esto es que tenemos una variabilidad gigantesca de complejos principales de histocompatibilidad a nivel poblacional. Y es por eso que es tan complicado hacer match en el sentido de que un donante y un receptor compartan similitudes entre sus moléculas de histocompatibilidad y se evite el rechazo. Pues bueno, acá vemos lo de poligénico, demasiadas alelos a nivel de la secuencia genética. Estos son detalles que ahorita no, o sea, ustedes deberían manejar esta información, pero no deberían preguntárselos particularmente en este tema. Y lo que mencionábamos, se hereda en haplotipos porque se expresa por codominancia, es decir, se expresa tanto los genes que heredamos de mamá como los genes que vamos a heredar de papá. Combinaciones de estos es lo que va a dar lugar a los distintos haplotipos y de hecho fíjense como incluso teniendo hijos de los mismos padres van a tener distintos tipos de HLA aunque tengan la misma ascendencia genética. Cada quien por combinación de estos alelos va a expresar una molécula de histocompatibilidad distinta, incluso entre hermanos es complicado conseguir un match. Son distintos alelos y haplotipos, varían incluso entre grupos étnicos. O sea, si varía dentro de una misma familia, pueden imaginarse cómo varía a nivel de poblacional. Y bueno, polimorfismo, que se expresa de distintas formas, poligénico, que está determinado por distintos genes en la línea germinal, y combinación de ambos conceptos. Ujú. Bueno, tenemos clase uno, clase 2. Esto de nomenclatura tampoco es importante que se lo aprendan. Esto es más que todo para la gente que se dedica a este. Entonces, en base a todo esto que hemos hablado, podemos concluir
que el complejo principal de histocompatibilidad es el objetivo principal de la respuesta inmune a los trasplantes porque son ellos las que la median. Fíjense en este experimento de acá, lo que veíamos. Si es entre singénicos, es decir, que tienen la misma línea genética, por lo tanto van a codificar la misma molécula de MHC, el injerto es tolerado, no hay rechazo. Si el injerto es a un receptor halogénico, es decir, individuos de la misma especie, pero que tienen líneas genéticas distintas, van a tener MHC distintos y por eso se produce rechazo. Si volvemos a hacer un injerto en esta misma pareja de donante-receptor, pues como nuestras células inmunológicas tienen memoria, el rechazo ahora va a ser más acelerado porque se trataría de una respuesta inmunológica secundaria que ya ustedes saben que al ser mediada por células de memoria, tiene mayor afinidad, existe la hipermutación somática, las células van a ser aún más afines a su antígeno y por ende el rechazo se va a mediar con mayor rapidez. Y esto se puede transfundir o transferir o sea, aunque un MHC, aunque un ratoncito no haya recibido trasplante, si yo coloco células sensibilizadas de un ratoncito que sí lo haya recibido, pues este también va a generar rechazo al trasplante e incluso va a ser acelerado, aunque él nunca haya aunque nunca haya recibido ese tejido, al nosotros traspasar células del que sí a este, pues se va a mediar el rechazo. Son elementos esenciales para las respuestas de estímulos antigénicos y se implica en la susceptibilidad genética a padecer enfermedades que ustedes también deben recordar de su clase de MHC, que hay como moléculas específicas que se han determinado que tienen que ver con enfermedades como diabetes, como lupus, como enfermedades autoinmunes, pero igual eso ya se escapa del contenido de esta clase. Entonces, entrando en el reconocimiento a nivel de los trasplantes que va a mediar los distintos tipos de rechazo, esto lo pueden estudiar porque esto sí lo pueden preguntar. Entonces, a los reconocimientos puede ser o directo o indirecto. A los reconocimientos se le agrega esto de halo porque va a ser entre tejidos de un donador y un receptor de tipo halogénico, es decir, individuos de la misma especie, pero que tienen líneas germinales distintas. Entonces, en el caso del directo, va a ser el reconocimiento va a ser entre las células presentadoras de antígeno del donante y el linfocito T del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un trasplante a una persona, por ejemplo, yo me voy a hacer un trasplante de hígado, ese hígado que yo estoy trasplantando tiene sus propias células presentadoras de antígeno, que si, por ejemplo, se acuerdan de piel, son las células de Langerhans, si están a nivel de pulmón, eh, están las células de Kupffer, están los macrófagos, etcétera. Cada tejido tiene sus células presentadoras de antígeno específicas. Entonces, en el reconocimiento directo, la célula que va a presentar ese péptido propio del tejido trasplantado va a ser la célula del donante, de ese mismo tejido que yo trasplanté. A diferencia del reconocimiento indirecto, donde la célula presentadora de antígeno va a ser del mismo receptor, es decir, puede ser un macrófago que yo produje en mi médula ósea y que está viajando por mi cuerpo, se dirige hacia ese tejido trasplantado que yo recibí, reconoce esos péptidos o esos hepatocitos y los va a presentar al linfocito T, también a mis propios linfocitos T. Entonces, esa es la diferencia. El directo es a través de moléculas de principales histocompatibilidad del donante, es decir, halogénicas. En cambio, en el indirecto es a través de moléculas MHC propias. Y en ambos casos se expresan péptidos halogénicos, que son los péptidos de mi tejido trasplantado. ¿Sí, esto queda claro? Esto lo suelen preguntar. Se escriben y no los veo. Bueno, si tienen dudas o algo, me van interrumpiendo. Y entonces, en el caso de lo que les mencionaba al inicio, en el caso de los rechazos a los trasplantes, las principales moléculas mediadoras son los haloantígenos del HLA o de MHC. Ellas son las principales mediadoras de los rechazos porque, como les mencioné, son las células que expresan los péptidos propios de cada tejido y en base a esto, cuando hacemos un trasplante, se van a reconocer como extraños y se activa el sistema inmunológico. Pero aparte, se ha determinado que aun cuando hacemos trasplantes singénicos, es decir, en individuos de la misma especie que tienen las mismas moléculas de HLA, aún así se puede generar rechazo al tejido. Y esto ha dado pie a estudiar esta característica y se ha encontrado que es porque existen antígenos que no son dependientes del complejo principal de histocompatibilidad que también pueden activar el sistema inmunológico.
Entonces acá vemos todos los mecanismos, igual en esto ya vamos a profundizar cuando veamos los tipos de rechazo. Y acá lo que vemos, el reconocimiento directo a través del el MHC del donador y el indirecto a través del MHC, perdón, la célula presentadora de antígeno del receptor. Ocurre el reconocimiento, se activan las células y en base a esto van a mediarse los distintos tipos de rechazo que ya vamos a ver con mayor detalle. Y esto va a ocurrir tanto con los linfocitos T como con los linfocitos B. En el caso de los linfocitos B, entonces van a producir células plasmáticas que producen anticuerpos y va a mediar todo el tipo, todos los rechazos. Entonces, eso es lo que les mencionaba ahorita. Fíjense, singénico no hay rechazo, halogénico hay rechazo. Y ahora, aunque hayan sido singénicos, fíjense, tienen el mismo MHC, y incluso se puede generar rechazo, quizás una respuesta más tardía porque no va a ser tan profunda o tan rápida como cuando es mediada completamente por el MHC, pero se ha determinado que incluso con la misma molécula de MHC puede generarse rechazo y esto es producto de estos epítopes de células T o estos antígenos menores de histocompatibilidad. Tenemos el antígeno mayor de histocompatibilidad que es el MHC o principal. Los antígenos menores de histocompatibilidad, entonces, después de estudiarlos, se concluyó que son epítopos de las células T que derivan de proteínas polimórficas, es decir, son antígenos que expresan los linfocitos T y que van a ser reconocidos como extraños y que aun cuando tengamos la misma molécula principal de histocompatibilidad, pueden mediar rechazo al tejido. Y son estos que vemos acá, antígenos menores de histocompatibilidad. Entonces, aunque no son los protagonistas en los rechazos, también pueden influir en que esto suceda. Por eso es que ahora los estudios para hacer match entre un donante y un receptor se enfocan no solo en que haya compatibilidad en el MHC, sino que también haya similitud entre estos antígenos menores de histocompatibilidad. Y eso lo hacen a través del escaneo de todo el genoma, buscando básicamente esto. Y principalmente aislando células T, porque ya se determinó que es por proteínas polimórficas que expresan estos linfocitos T. Entonces, estos antígenos de histocompatibilidad, como mencionamos, son derivados de células T, pueden mediar el tipo de rechazo, etcétera. Y básicamente va a ser lo mismo, van a ser procesados, presentados y expresados a través de la superficie celular y van a ser reconocidos por el sistema inmunológico para activar una respuesta de rechazo. Entonces, fíjense la cantidad gigantesca que hay y que se han encontrado hasta ahora. Por eso es que es tan complicado que nosotros podamos hacer match para hacer un trasplante, sobre todo en el caso de los trasplantes de médula ósea, donde necesitamos que haya una compatibilidad demasiado alta. ¿Por qué? Porque fíjense lo que puede suceder. En el trasplante de médula ósea, igual esto lo podemos mencionar más adelante, creo que lo explica mejor, pero se pueden producir dos entidades, una que nos beneficia y una que nos perjudica en una persona que recibe un trasplante de médula ósea. La que nos beneficia es la enfermedad bueno, no es una enfermedad, más bien es la respuesta del injerto contra la leucemia. ¿Qué sucede? Ustedes saben que la médula ósea es la productora de todas las células hematopoyéticas, las células del sistema sanguíneo y las células del sistema inmunológico. Entonces, cuando yo hago un trasplante de médula ósea, básicamente este tejido que yo estoy trasplantando va a ser ahora mi nueva productor de células hematopoyéticas. Es decir, estoy recibiendo dentro de esa médula ósea células madres productoras de células inmunológicas y células sanguíneas que están acostumbradas a los tejidos propios del donante. Entonces, en el caso del injerto contra leucemia, ¿qué puede suceder? Que esta médula que yo estoy recibiendo reconozca a las células cancerígenas del receptor como extrañas, como células transformadas malignas y reaccione contra ellas y las destruya y elimine de esta manera la leucemia. Entonces, esa es una condición buenísima, obviamente, porque básicamente las células que estoy recibiendo me van a destruir el cáncer. ¿Cuál es el polo negativo de estas manifestaciones? La enfermedad del injerto contra el huésped, que deriva de lo mismo, básicamente. Yo estoy recibiendo una médula ósea con células madres que van a producir todas las células de mi sistema inmunológico que están condicionadas a reconocer como propio a las células de mi donador. Es decir, si yo soy la persona que está donando la médula ósea,
esas células que yo produzco en mi médula ósea reconocen a mi hígado, reconocen a mis pulmones, reconocen a mi sistema gastrointestinal como propio. Cuando yo le trasplanto estas células a otra persona, a un receptor, se producen mis células igual inmunológicas que ahora van a reconocer básicamente todos los tejidos de ese receptor como extraños, porque no van a expresar el MHC al que estaban ellas codificadas para responder como propio. Y entonces empiezan a atacar todos los tejidos y, bueno, o sea, empieza a producirse la falla de todos los sistemas para este receptor. Entonces, fíjense cómo o por qué es tan delicado los trasplantes de médula ósea, porque sí, puede producirnos el injerto, la respuesta de injerto contra leucemia, pero si se produce la enfermedad de injerto contra el huésped, termino incluso poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Sí se entiende la diferencia entre estas dos condiciones? Disculpa, ¿pudieses repetir la de injerto contra leucemia? Ok, en el injerto contra la leucemia lo que va a suceder es que como estoy recibiendo células inmunológicas competentes, ella va a ser capaz de reconocer a las células leucémicas como células transformadas, células malignas. Y las células inmunológicas, al reconocer a estas células transformadas, activan una respuesta inmunológica, es como un reto antigénico, que va a destruir a esas células malignas y así yo elimino la leucemia, básicamente, porque reconozco a las células transformadas y soy capaz de montar una respuesta contra ellas, algo que no hacía el paciente en su condición de leucemia previamente, antes de recibir el trasplante. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre. Las células presentadoras de antígenos son las que van a mediar todo este reconocimiento, principalmente las células dendríticas, y se va a activar tanto la respuesta humoral como celular. Esta es otra de las cosas que les llegaron a preguntar, no sé si en parcial, pero en quiz, las terapias inmunosupresoras. Obvio no es que ustedes se aprendan los medicamentos, pero que sepan que va a actuar, porque si mal no recuerdo, Edwin les puso como esta imagen tal cual y ustedes tenían que describir qué hacía cada medicamento. Entonces vamos a repasarlo rapidito. Recuerden entonces cuáles son las tres señales para que nosotros tengamos una respuesta inmunológica. Es primero reconocimiento, segundo coestimulación y tercero señal de citoquinas. Entonces fíjense, en el reconocimiento tenemos fármacos que están dirigidos a bloquear el correceptor CD3, que recuérdense que es un correceptor que expresa el linfocito T, que contribuye al reconocimiento antigénico, porque es el complejo TCR, CD3 y el otro correceptor CD4 o CD8, dependiendo de cuál sea el linfocito. Entonces tenemos bloqueantes que se dirigen hacia este CD3 y por ende bloquean el reconocimiento. ¿Cuál sigue? La coestimulación. Entonces lo tenemos acá. Recuerden que la coestimulación positiva se hace entre el B7 y el CD28. Si yo tengo un fármaco que me bloquee esta coestimulación, entonces mi linfocito T tampoco se activa y tampoco media el rechazo al tejido. ¿Cuál sigue? Las citoquinas. ¿Cuáles tenemos para bloquear las citoquinas? Tenemos fármacos que me van a bloquear directamente el receptor de la interleuquina para que este linfocito no reciba la señal. Se nos está acabando el tiempo. Para que este linfocito no reciba la señal y en base a esto no se va a activar porque recuerden que necesitamos las tres señales para que ocurra el reconocimiento. Otro que interfiere con la citoquina son estos tacrolimus, etcétera. Estos también los van a ver más adelante cuando empiecen clínicas, pero esto lo que hace básicamente es bloquear a la enzima que produce la transcripción genética de la interleuquina 2 para la activación del linfocito. Entonces, si no produzco interleuquina 2, no hay reconocimiento tampoco, no hay estimulación y no se produce la activación de la célula. Y tenemos otros fármacos, por ejemplo, que se unen a las moléculas de adhesión, que interfieren con el ciclo celular, por lo tanto no va a haber proliferación celular. Y en base a esto se disminuye o se bloquea la activación de mis células T y no hay rechazo al tejido. Por eso o sea, es como una inmunosupresión que nosotros estamos programando para que nuestro paciente no rechace el tejido trasplantado. Entonces, es fácil verlo si ustedes se acuerdan de todas las señales. Si bloqueamos cualquiera de ellas, no hay activación celular y por ende no hay rechazo del tejido, desde reconocimiento hasta coestimulación y citoquinas. Tasa de supervivencia, bueno, fíjense cómo aumentan las tasas de supervivencia cuando es de donante vivo y cómo es importante la terapia inmunosupresora porque sin esto, pues el sistema inmunológico del receptor va a reconocer al tejido como extraño y lo destruye. O sea,
la consecuencia final de cualquier trasplante siempre va a ser el rechazo. Simplemente que con la terapia inmunosupresora nosotros prolongamos o dilatamos esa respuesta para que suceda lo más tardíamente posible. Y bueno, sin embargo, como pueden saber, esto va a inmunosuprimir no solo a mis células dirigidas contra el trasplante, sino que inmunosuprime a todo mi sistema inmunológico. Y por eso es que estos pacientes tienen tantos cuidados especiales, tienen que cuidarse de infecciones oportunistas, tienen que estar en muchos chequeos para verificar que no estén desarrollando ningún tipo de cáncer, aparte de los efectos metabólicos que pueden tener estos fármacos. Entonces, lo otro que suelen preguntar de acá es esto, los tipos de rechazo. Vamos a ver si podemos verlos rapidito antes de que se nos acabe este mito. Entonces, este cuadrito literal es lo que preguntan. Les van a preguntar alguno de estos. El trasplante hiperagudo, el agudo, etcétera. Entonces, antes del trasplante tenemos el hiperagudo y post trasplante el agudo y el crónico. Y tienen que saber esto, en cuánto tiempo ocurre, cuál es la causa, cuáles son los mecanismos y cómo hacemos el tratamiento o cómo prevenimos estos tipos de trasplante. En el caso del trasplante hiperagudo es el que ocurre en las primeras 24 horas y al ser hiperagudo es porque no hicimos un buen estudio entre mi donante y mi receptor y el donante tendría anticuerpos preexistentes, el receptor, perdón, tenía anticuerpos preexistentes en contra del donante. De manera de que cuando yo hago mi trasplante ya estaba condenado a rechazarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, al tener anticuerpos va a ser mediado por células B y en base a esto se producen los anticuerpos que ustedes saben que median todas sus funciones a través del complemento, a través de la fagocitosis, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tratamiento o la prevención? Hacer un estudio más adecuado entre el donante y el receptor para que haya un emparejamiento correcto entre las moléculas de histocompatibilidad y que esto no ocurra. Básicamente, los trasplantes hiperagudos ocurren porque no estudiamos bien a nuestros pacientes. Luego, posteriormente, viene el trasplante agudo que se clasifica en humoral cuando es mediado por anticuerpos y en temprano y tardío. En el caso del humoral, este puede ser de días a meses lo que tome la producción de anticuerpos y es específicamente, o sea, aquí no es contra el donante, contra los tejidos del donante, sino que es particularmente contra los antígenos leucocitarios de de mi donante. Por ende, al ser una respuesta humoral, ya ustedes saben que quienes median la respuesta humoral son las células B. Entonces, qué tratamiento se puede utilizar? Actualmente está la inmunoabsorción que permite eliminar esos anticuerpos que pueda tener mi receptor y está básicamente la terapia inmunosupresora. Luego tenemos temprano y tardío, que la diferencia es básicamente el tiempo y que en el tardío evidentemente vamos a tener activación no solo de linfocitos T, sino también de linfocitos B. El temprano de días a semanas y el tardío es el que sucede después del primer año. ¿Qué sucede? Una respuesta, básicamente lo que ya mencionamos, a los reconocimientos, sea directo o indirecto, que me va a mediar el rechazo al trasplante, que es lo que va, como les digo, la consecuencia final de cualquier trasplante siempre es el rechazo porque al yo colocar un tejido de una persona extraña en mi cuerpo, mis células lo van a reconocer como extraño y eventualmente lo van a destruir si yo no coloco ninguna terapia inmunosupresora. Entonces, el temprano se caracteriza porque es mediado por células T y el tardío porque participan tanto las células T como las B y el tratamiento se va a fundamentar en inmunosupresión de ese paciente para prolongar esa respuesta, evitar que se desarrolle. Y el crónico es la en donde van a terminar todos los pacientes trasplantados ya luego de muchos años con ese tejido, porque va a tener causas tanto inmunológicas como no inmunológicas, va a haber alteración de la coagulación, va a haber isquemia del órgano, etcétera. Aquí participan todos los mediadores de la respuesta inmunitaria y este sucede porque ya no es posible prolongar por más tiempo con la terapia inmunosupresora la aparición de ese rechazo. Entonces, básicamente, él va a requerir un nuevo órgano o que se generen maneras de inducir tolerancia. Entonces, este cuadrito es lo que le suelen preguntar, saber si hiperagudo, agudo, cómo se clasifica. Me acuerdo que mi año preguntaron la clasificación del rechazo agudo y había que mencionar estas tres. Y bueno, está el crónico. Entonces, en el rechazo hiperagudo, como vimos, es por anticuerpos. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a activar la vía clásica del complemento, va a haber necrosis endotelial, va a haber plaquetas, va a haber alteración de la coagulación y termina por llevar a la pérdida del órgano, porque como es medida por anticuerpos, entonces siempre metan el complemento. Y así es como se va a ver el infiltrado del tejido. Este es, por ejemplo, un trasplante renal. Entonces vemos cómo
Por esa misma respuesta inflamatoria con los anticuerpos va a haber trastornos de la coagulación, va a haber procesos isquémicos, se compromete la perfusión tisular de ese órgano y por isquemia y por inflamación se termina perdiendo. En el caso del agudo, entonces va a ser mediado principalmente por células T, aunque también pueden participar las células B, y es todas las respuestas que ya ustedes conocen: reconocimiento, cooperación, coestimulación, citoquinas, se activan, y en el caso de que sean células T, van a mediar citotoxicidad celular, ya ustedes conocen, interacciones FAS ligando, perforinas y granzimas, y todo eso va a afectar a las células del tejido y van a condicionar a su pérdida. Y en el caso de los linfocitos B se producen anticuerpos, y los anticuerpos van a mediar todo lo que ya ustedes conocen también, que es el DONA. Desgranulación, va a haber opsonización, fagocitosis, va a haber em, pérdida del tejido al final. Y bueno, ocurre básicamente cualquier respuesta inflamatoria. Hay rodamiento, diapédesis, se llega al tejido, se produce inflamación. Si es, por ejemplo, en los túbulos renales, pues va a haber tubulitis, pero esto se puede traspolar a cualquier órgano y terminamos por perderlo. Y fíjense cómo se ve el infiltrado inflamatorio en todas estas células renales. Miren, acá también ya no se ve la luz de los glomérulos, ya no se ven las capitas, la luz de los túbulos, no se ve la estructura de los glomérulos, sino que vemos puro infiltrado inflamatorio que destruye las células y que aparte compromete la irrigación, y por ende vamos a perder el tejido. Y a nivel crónico, esto se va aparte de la respuesta inflamatoria, de la coagulación, del compromiso de la circulación. Adicionalmente, como es una respuesta inflamatoria crónica, si ustedes recuerdan, se va a producir entonces fibrosis del tejido. Va a haber proliferación de fibroblastos, va a haber depósito de colágeno, depósito de elastina, de todos estos componentes de matriz extracelular que terminan por alterar la arquitectura normal de ese órgano y por ende le restan funcionalidad. Y es por esto que terminamos perdiendo el tejido, no solo por la respuesta inflamatoria, sino fíjense cómo está engrosada toda esta membrana por depósito de colágeno, por depósito de fibroblastos, etcétera. Pierde su arquitectura normal, por ende pierde su funcionalidad y perdemos el tejido, pues. Esto ya, este MIT ya se va a acabar, no sé, bueno, creo que no nos va a dar chance de ver aquí la parte de los estudios, de cómo son, de cuáles son las pruebas que vamos a utilizar. Entonces les mando otro link y seguimos, ¿sí? Chévere.